Buen día. ¿Cómo les va? La verdad que con este clima uno no sabe qué hacer porque amanece frío, luego se pone caluroso. Bueno, creo que voy a cambiar el micrófono que este está con un poquito de ruido. Ahí estamos. ¿Me escuchan mejor? Bueno, qué lindo que es el Señor. Y la verdad que algo que es muy importante es hablar lo que el cielo habla. Sabemos que estamos terminando de hablar de un tema de la justicia. Y hablar de la justicia realmente no es un tema cerrado. No, la justicia no es un destino, sino que es un camino. ¿No tenemos proyección? Vamos a ver. Deme un segundo. Ahí estamos. Yo les voy a ir pidiendo ahí que me las pasen. Vamos al slide siguiente. Voy a necesitar que me lo pases porque no tengo control aquí del... Ahí estamos, perfecto. Entonces, la justicia no es un destino, la justicia es un camino. Y Proverbios nos dice, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Entonces, la santidad, por otro lado, no es un destino, también es un camino. Vamos a leer en Isaías 35:8, que es la siguiente. Dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Y el inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ahora bien, es importante, es crucial escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios te da dirección. Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla es porque Él quiere que eso que te está diciendo provoque algo. Un cambio de dirección, un cambio hacia donde nos debemos enfocar. Y sabemos que Jesús mismo no hablaba por su cuenta. No están ahí, pero en Juan 12:49 dice el mismo Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Cualquiera diría, Jesús puede decir lo que sea si Él es Dios, y es cierto, pero Él estaba en la tierra sujeto al Padre. Juan 5:19, por otro lado, dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, si Jesús se movía de esta forma, nosotros debemos hacer lo mismo. Y yo ayer, saben que ordenaba ciertos, no quiero decirle conceptos, porque es palabra viva. Y por un lado podía ver como esos pilares que eran, por ejemplo, palabras como justicia. Y derivado de eso había otra cosa que eran acciones con respecto a eso.
Y así nos habla el Señor. Todos estos pilares son ámbitos donde Él nos introduce y en ese ámbito Él nos da instrucción de qué hacer con respecto a eso. Y podía ver algo muy claramente, y aquí nos vamos a ir 2 slides adelante donde hay 3 letras. Dijo, vas a predicar de esto. Vamos una antes. Es en la otra compu que ahí estás. Perfecto. PMT. Y yo decía, Señor, en serio. PMT. Y bueno, hay tráfico, ¿era por eso será? No, la verdad que no era esa PMT, pero no se les va a olvidar lo que hoy les voy a contar, porque además de alguno ha tenido una experiencia con la PMT. Pero es, siguiente slide, puertas, murallas y torres. Y como podíamos ver en el título de este mensaje, porque dije, bueno, ¿qué le ponemos, no? Y son 3 cosas que protegen tu casa y realmente el entender cómo funcionan las puertas. Entender cómo funcionan las puertas va a ser crucial para poder ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, no solo en nuestra casa, no solo en la iglesia, sino que en nuestra nación. En el tiempo antiguo, algo similar a esta imagen que van a ver en pantalla, esta es la entrada de una ciudad en España que se llama Toledo. Es una ciudad fortificada, amurallada. Estas 3 cosas, PMT, están presentes en estas ciudades. Puertas, murallas y torres. Y si el Señor quiere hablarte hoy de esto, de puertas, murallas y torres, es porque hay algo allí que Él quiere enseñarnos. ¿Para qué servían estas 3 cosas? Bueno, vamos a empezar hablando de algo que son las puertas. Las puertas son sumamente importantes. Cumplen una función. A ver, ¿qué función tiene una puerta? Sirven para dar acceso. ¿Y qué puede entrar por una puerta? Lo que quepa. Buena respuesta, no la había visto, pero principalmente entran 2 cosas, ¿no? Entran personas y recursos, ¿no? Pueden entrar animales también. Dan salida y dan entrada a esto, personas, a cosas, animales. Estamos hablando de este contexto. La definición de puerta es abertura que permite acceder al interior de un lugar. Ahora, todo lo que voy a hablar hoy, quiero que nos situemos en estas cosas. Nos vamos a situar en nosotros, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra nación y por supuesto en la iglesia. Puertas. A ver, ¿cuántas puertas, no se vale googlear, cuántas puertas tenía Jerusalén? No es muy difícil. A ver, ¿cuántas puertas va a tener la nueva Jerusalén? Ahí está googleando Santi, pero no es la respuesta. En tiempo de Nehemías, tiempo de Esdras, 12 puertas, 12 apóstoles. El 12 es un número bastante importante en la Biblia. En la Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas va a haber? 12. Hoy se habla, si ustedes googlean hoy en la Jerusalén actual, dicen hay 8 puertas, pero bueno, estamos hablando que había 12 puertas. Y las puertas son muy importantes y eran muy importantes en ese tiempo.
Se las voy a citar. Esto lo pueden leer de ustedes después en Nehemías 3. Estaba la puerta de las ovejas. Estaba la puerta del pescado. Estaba una puerta que se llamaba la vieja, puerta vieja. Estaba la puerta del valle. Estaba la puerta del muladar. La puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la puerta de la cárcel y la puerta del juicio. Ahora, cada una tenía una función. Por ejemplo, la puerta del muladar era una puerta donde se sacaba, en ese tiempo habían animales, ¿no? Se sacaba todos los restos de los sacrificios y se sacaba también el estiércol. Era una puerta como de donde salía toda la suciedad de la ciudad. Jesús entró por una puerta. Y de esta puerta habló Ezequiel. Entonces no es casualidad, él no es como, bueno, hoy voy a entrar por la que me quede más cerca. No, tenía que entrar por una puerta. Ustedes saben que Jesús cumplió todas las profecías. Todo lo que se habló de él se cumplió. ¿Y por cuál puerta creen que entró? Es un punto muy especial para los hebreos, y es el oriente. Él entró por la puerta oriental, o llamada también la puerta dorada. Por esa puerta la profecía decía que iba a entrar el Mesías. Lo que pasa es que no lo reconocieron, porque no entró en un caballo blanco, entró en un pollino, en un burrito. Ezequiel 43, vamos a ver si lo tengo por acá. Ezequiel 43, 1, está más adelante. Dice, entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y en la tierra resplandecía su gloria. Ahora bien, aquí está un mapita de cómo estaban ubicadas las puertas, es el slide anterior. Y ahí vemos todas las puertas, ¿no? Él entró por esta, por la puerta oriental. Cuando se da el milagro del paralítico en el estanque, fue allá el estanque de Siloé. Ahí está la puerta de la fuente. Entonces, muy interesante poder ver todo esto. Ahora, la puerta en la ciudad es de los puntos más importantes. Más importantes. A veces nos va a tocar una tarea de ser porteros. Y no estamos hablando de porteros, aunque la tarea del portero es importante, porque ¿qué es lo que evita un portero? Que le metan gol. Y si no hay un buen portero, el enemigo te va a meter gol. Miren qué interesante lo que dice Primera de Crónicas 9. Vamos a ver, está más adelante. Acá estamos. Dice, en total, el total de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales era 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel pusieron en sus puestos ¿de qué? De confianza. ¿A quién tenés que tener en la puerta? A alguien de confianza. Miren lo que dice Primera de Crónicas 9, 24 y 27, que es el siguiente. Dice, los porteros estaban en los 4 lados, al oriente, al occidente,
al norte y al sur. Y sus parientes en sus aldeas tenían que entrar cada 7 días para estar con ellos de tiempo en tiempo. Porque los 4 jefes de los porteros que eran levitas estaban en puestos ¿de qué? De confianza. Y estaban encargados de las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Ahora, quiero que veamos esto, el siguiente. Este versículo es importante. No, el anterior, el que estaba en rojo. Ese. Porque los 4 jefes de los porteros que eran levitas estaban en puestos de confianza. ¿Y de qué estaban encargados? De las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. No se puede poner a cualquier persona en la puerta. Y aquí vamos a ir saltando de un contexto a otro. Vamos a ponernos en el contexto de congregación. El que está en la puerta. Bueno, hoy está un ángel porque no está Raúl. Pero es importante ese lugar, es importante esa posición, porque estamos acostumbrados que como iglesia decimos, todos son bienvenidos. ¿Será que todos son bienvenidos? Son bienvenidos todos los que el Señor ha enviado, pero hay enviados de las tinieblas también. O sea, hay gente que específicamente viene, y no sé si han venido acá, pero sé que han llegado, porque así como se meten personas que buscan a Dios, también se meten brujos, ¿sí? También se meten personas que tienen una tarea específica para hacer dentro de la iglesia. Hay, por ejemplo, a veces que uno dice, ay, qué lindo, la persona está hablando en lenguas. No son lenguas celestiales precisamente. Porque así como hay lenguas celestiales, también hay lenguas demoníacas. Y lo que hacen no es atraer al Espíritu Santo. Están llamando a entidades de la tiniebla. Entonces es importante la puerta. Es de las posiciones más importantes. ¿Qué don necesitaría tener la persona que está en la puerta? Discernimiento de espíritus. Es como ahora en las puertas, ¿no? Hay muchos protocolos para que la gente no entre armas. Debería estar ahí el detector de espíritus chocarreros. Y suena, ti, 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 ti. Momento. Usted puede pasar, pero acá se queda el que lo acompaña. Y es libre en la puerta. ¿No? Personas con discernimiento, personas que tengan una mirada profética también. ¿Quién cuida la puerta de tu casa? Ahora estamos acostumbrados, sí, es el señor del edificio o el señor del condominio que me llaman, pero antes, las casas que nosotros muchos crecimos, la puerta estaba a la calle. Entonces, ¿quién iba a abrir la puerta? Los adultos. Si tocaban y el niño quería ir, espérate. No le abras la puerta a ningún extraño. Ahora, muchas veces se utiliza el engaño para poder entrar. O sea, nosotros vemos los maleantes, se utilizan recursos. No, que soy el que viene a hacer esto, viene a instalar. Y en un descuido, abrimos la puerta y que se tome la puerta es algo complicado. Es muy complicado. No dejamos entrar a cualquier persona, no dejamos entrar a todo el barrio, no dejamos entrar a todos los vecinos. Hay gente que uno quiere que esté adentro y hay gente que no. Ahora, pensemos,
Ahora vamos a ir al contexto nuestro. ¿Cuál es nuestra puerta de nuestro ser? Aquí dijeron oídos, ojos. Los ojos son ventana, dice la palabra. Pero la puerta son los oídos. Ahora, hay una puerta de entrada y hay una puerta de salida. Y no estoy hablando de la puerta del muladar que todos tenemos. Estoy hablando, miren qué sofisticado, ¿no? Pero tenemos una puerta de entrada que son los oídos, que lleva a la cámara de los tesoros del rey. Y hay una puerta de salida, que es la boca, porque la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de los tesoros que nosotros tenemos dentro es de lo que hablamos. Ahora, hoy se habla mucho de tener una mente abierta. ¿Y qué es una mente abierta? Pasen adelante. ¿Nunca te pasó que a nosotros nos pasó, por ejemplo, en nuestra boda, que había gente que no conocíamos, con mi esposa? Nos pasó. Y a veces si uno deja así, solo deja pasar, vas a terminar con invitados o no invitados en tu casa. Ahora, miren esto. Tener una mente abierta puede ser peligroso, porque estás dejando entrar cosas directamente a tu corazón que no son cosas triviales. Saben que hace un par de días me tocó hacer algo y miren, el Señor siempre le habla a uno cuando está trabajando y haciendo cosas, ¿no? Pero me tocó ir a un lugar, a un centro de datos muy importante. Es un data center y teníamos que ir a poner un equipo especial de un cliente. Y esos lugares son muy resguardados. O sea, son cosas donde no se puede entrar. ¿Por qué? Porque hay servidores de bancos, de empresas. Imagínense que ahí no puede entrar cualquier persona. Hay todo un protocolo para entrar, te leen todo un decálogo de cosas que se pueden y no se pueden hacer, te revisan. Pero este equipo tampoco podía entrar así nomás. Entonces pasó el equipo y dijo, tienen que entrar al cuarto de cuarentena. ¿De cuarentena? ¿Cómo así? Es un cuarto donde entras, se cierra la puerta, uno entra con el equipo y lo enciende. Y tiene que funcionar por un tiempo. ¿Para qué? Para ver que no agarre fuego, para ver que no explote. Porque imagínense que uno mete cualquier equipo, decir, sí, lo vengo a instalar, lo pongo, y de repente, ¡pah! Ese lugar que tiene cosas importantes, tiene que ser resguardado, no puede entrar cualquier cosa. Entonces, si bien no tenemos que ser como ese dicho que, ¿cómo es? Tengo orejas de pescado. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Sí deberíamos tener un cuarto de cuarentena. Entonces, aquello que entra no pasa directo a la cámara de los tesoros del rey. Entonces entra y, a ver, esto que estás diciendo va a quedarse aquí en cuarentena. Si es apto para entrar, va a entrar a su debido tiempo, pero yo voy a esperar a que el rey me diga que va a entrar y que no. ¿Vieron qué importante, no? Las puertas. No es inocente dejar entrar un pensamiento al corazón. No es inocente. Mínimamente debería de haber ese cuarto de cuarentena. Ahora, concepto de personas. Ahora vamos a saltar a la ciudad de Guatemala. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad de Guatemala?
No estoy hablando de las casas, puertas de acceso. No, estoy hablando de la ciudad. Seis. Son 6 puertas. O sea, ¿cuántas puertas tiene tu casa? A veces, miren pues, no, pero estoy hablando de puertas que dan a la calle. Normalmente las casas tenían 2 puertas. Está la puerta principal y está la otra puerta que se conoce como puerta de servicio, que una vez entra o por el garage y ahí entran las cosas del súper que entran directo a tu alacena, o entra personal que trabaja contigo. Ahora, la ciudad de Guatemala tiene 6 puertas. Está la CA1 Oriente y CA1 Occidente. ¿En cuál estamos nosotros ahorita? CA1 Oriente. CA1 Oriente. ¿Cuál es la CA1 Occidente? La que sale para el occidente, para Shela, ¿sí? La Roosevelt, San Cristóbal, eso. Está la CA9 Sur. ¿Cuál es esa? La que entra por Escuintla. La CA9 Norte. Atlántico. ¿Cuáles son las otras 2? Está la ruta 5. ¿Cuál es la ruta 5? La que sale a San Pedro Zacatepeques. ¿Y cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Boca del Monte. Que entra por Villa Canales, Boca del Monte y entran a la Hincapié. 6 puertas. Ahora, nunca lo habían visto, ¿verdad? Así. Ahora es importantísimo, porque nosotros como iglesia tenemos una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Cuidar las puertas. Ser porteros. Ser porteros. Ahora miren, les voy a contar algunas cosas acerca de las puertas para que vean lo importante que son. En las puertas tenían lugar gran parte de los trámites comerciales de carácter oficial y se llevaba registro de otras transacciones. En las puertas de entrada de una ciudad, las fuerzas de asedio libraban los combates más encarnizados con el fin de abrirse paso. La gente acostumbraba a reunirse delante de las puertas de la ciudad para efectuar allí la mayor parte de las actividades políticas. Normalmente había lugares espaciosos próximos a las puertas, como por ejemplo la plaza pública o la Puerta del Agua, Jerusalén. Los ancianos, miren pues, los ancianos de la ciudad solían sentarse junto a las puertas de la ciudad para juzgar. Incluso los reyes en ocasiones celebraron audiencias o se sentaron para juzgar en estos lugares. Debido a que en las puertas se congregaban jueces, personas destacadas de la ciudad, mercaderes, comerciantes y una cantidad considerable de personas, los profetas solían acudir a ellas para proclamar sus mensajes, con lo que conseguían que se divulgasen con mayor rapidez. Esdras, por ejemplo, leyó la ley en la plaza pública que estaba delante de la Puerta del Agua. Esas son las funciones de las puertas. Ahora,
Cuando dice Mateo 18, 16 o 16, 18, no sé cuál de los dos, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, no está diciendo el infierno, está diciendo que las puertas. ¿Qué pasará en las puertas del Hades? ¿Qué transacciones se harán en las puertas del Hades? ¿De quién se hablará en las puertas del Hades? Esas son las puertas. Entonces nosotros, como iglesia entendida, tenemos que comenzar. Por eso el Señor puso puertas. Tenemos que empezar a tener cuidado de las puertas. ¿Por qué nos está hablando de las puertas a nosotros? Hablo, plantillo de luz. Porque tenemos carga por la nación. Nunca antes nos había hablado de eso. Pero en el momento que nos interesamos, nos empieza a dar revelación importante. Ha mencionado puertas. Puertas. Ahora, saltamos a nivel nación. Aquí les va la trivia otra vez. ¿Cuántas puertas tiene Guatemala país? Todos los lugares donde se puede entrar al país, legalmente. ¿Quiénes dicen que son menos de 5? ¿Quiénes dicen que son entre 5 y 10? 5 y 10. ¿Quiénes dicen que son más de 10? Se van a asustar del número. 21 puertas. 21 puertas. Son 15, miren, son 15 puertas terrestres a lo largo de las fronteras, ¿no? 15 puertas terrestres. ¿Cuántas puertas aéreas hay? ¿No? Hay 3. Hay 3 aeropuertos internacionales en Guatemala, aunque no lo sepan. ¿Cuáles son los 3 aeropuertos internacionales? La Aurora, el Mundo Maya, que es Petén. ¿Y cuál es el tercero? Quetzaltenango es aeropuerto internacional también. No, son aeropuertos, hay muchos aeropuertos, de hecho hay gran cantidad de aeropuertos, pero son... Sí. Y luego tenemos los puertos, que realmente podríamos decir San José y Quetzal juntos, Champerico y Puerto Barrios. 21. 21 puertos, 21 puertas. Ahora me pongo a preguntar, ¿quién cuida esas puertas? ¿Quién cuida esas puertas? Ahora, hay puertas legales y hay puertas ilegales. A ver, ¿tiene sentido que haya puerta si no hay un muro? No. O sea, imagínate entrar a tu casa, una puerta y el jardín así puedes entrar. Así como casa norteamericana. Solo que ellos no tienen puerta al jardín, entra uno directo. Pero no tiene sentido que haya puerta si no hay muro. Aquí es donde entra la M de PMT. Muro, murallas. Ahora miren qué interesante. Antes de pasar a los muros, miren este versículo que les voy a poner acá. Jesús, yo soy la puerta.
Él se define. O sea, no hay manera de entrar. No hay cómo burlar la entrada al cielo. O sea, el que te diga que hay una forma de entrar que no sea Jesús, no sé a qué cielo te va a llevar. Pero no hay atajo. O sea, la puerta es Él. Si alguno entra por mí, será salvo. O sea, es necesario entrar dentro de Él, ¿no? Atravesarlo a Él. Él es el velo que se rasgó, ¿no? Entrará y saldrá y hallará pasto. Ahora vamos a hablar de las murallas. Las murallas. Las murallas son muy importantes, muy, muy importantes. ¿Por qué son importantes las murallas? A ver, ayúdenme. Protegen. Ajá. ¿De qué tamaño eran las murallas de estas ciudades amuralladas? Tenían que ser altas, no solo altas, tenían que ser gruesas. ¿Por qué tenían que ser gruesas? Porque podía haber un ataque enemigo que intentara derribar un cañonazo, por ejemplo. Imagínense que fuera alta pero delgada. ¡Pum! Pasa y fuera de tablayeso, imagínense las puertas de tablayeso. Las murallas de Jerusalén tenían en promedio 12 metros de altura, 2.5 metros de espesor. ¿Cuánto es 2.5 metros? Es como de aquí para allá, de espesor, en promedio, ¿no? Partes más anchas, partes de pura piedra. Entonces, digamos que si no podías entrar por la puerta, era muy difícil entrar por la muralla. Era más fácil, por eso se enfocaban. De hecho, decían que cuando caían las puertas de la ciudad, que era lo que seguía, lo que venía, era la toma de la ciudad. Ahora miren qué interesante, porque luego del cautiverio, cuando estuvieron en Babilonia 70 años, y regresan, hay dos personas que juegan un papel muy importante en la reconstrucción de las murallas y de las puertas de Jerusalén. ¿Quiénes fueron? Hay dos libros en la Biblia que hablan de eso. Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Interesante que este Esdras era una persona que era sacerdote y escriba. Y Nehemías era gobernador. ¿Qué somos delante del Señor? Reyes y sacerdotes. Ahora, Jerusalén fue devastada muchas veces. O sea, para ellos el tema de reconstruir las murallas no fue de una sola vez, lo hicieron muchas veces. Pero luego de volver del cautiverio, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una reconsagración del pueblo que entendió, dijeron, estuvimos 70 años cautivos y hemos regresado acá. Y leen la ley y entran en sí. Se dan cuenta, se arrepienten. Lo que viene inmediatamente después del arrepentimiento es la reconstrucción de las murallas y de las puertas. Ahora, interesante cómo edificaban. Esto lo vimos cuando estábamos viendo la iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Miren, Nehemías 4:17. Dice, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Entonces, imagínense edificar, estaban edificando con una mano y con la otra tenían el arma, ¿no? Miren, versículo 21 y 22, el siguiente.
Dice, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. ¿De qué te habla eso? Todo el día. Ellos, mientras no había muralla, ellos eran la muralla. Porque eso es el papel que hace, defenderte de los enemigos. Pero mientras eso estaba siendo levantado, ellos con sus armas protegían al pueblo del ataque enemigo. Dice, en aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre, miren, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. De dos. Los muros no solo constituían una barrera física entre las viviendas de la ciudad y el enemigo, sino que también suministraban una posición elevada desde la que los defensores podían protegerse para evitar que el enemigo abriera brecha. Ahora miren qué interesante. Aquí vamos a ver una escritura, que es 2 más adelante. Es Zacarías 2:5. Yo mismo seré por muro de fuego alrededor, y mi gloria estará dentro de ella, dice Yahvé. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el muro? El Padre. Ahora, cuando yo veía esto me explotaba la cabeza porque yo decía, este muro no es un muro como los que estamos acostumbrados a ver, es más parecido a el domo que tiene Israel como defensa antiaérea. Porque no solo te cubre tus flancos, te cubre tu cabeza. Entonces te protege del ataque enemigo que viene por todos lados. Si el muro es seguro, yo puedo estar tranquilo, me tengo que enfocar en tener porteros de confianza. Ahora, por eso es que en la nación vamos a empezar a hacer un trabajo combinado de varias cosas. Vamos a tener que cuidar las puertas, pero también vamos a tener que levantar un muro, y no es el muro de Trump. Es el muro que cubre los lugares por los cuales entran cosas ilegítimas. ¿Qué entra por las cosas que no son las fronteras? En una buena drogas, tráfico de personas. ¿Por qué pasan por ahí? Porque no hay muro. Y no se trata, o sea, ustedes saben que las fronteras en muchos lugares, simplemente es un alambrado. Y hoy estás aquí y haces así, estás en México. No contamos con frontera como en Estados Unidos y México, que donde no hay muro, pues hay una malla grande, una cosa de hierro, o los ríos también, ¿ok? Ahora van viendo para dónde va la cosa, o sea, ¿por qué el Señor nos está hablando de esto? ¿Cuánto tiempo se tardaron en reedificar la muralla? 52 días. 52 días. 40 es número de qué en la Biblia? 40 es número de prueba. 40 años. Por eso el 2020, todos decían 2020, mira, 2020, no, 20 más 20, 40, prueba. Prueba, y luego el 12 es número de gobierno. Prueba y gobierno, 52 días.
Ahora, ¿qué nos falta después de las torres? Después de las murallas, las torres. ¿Para qué sirven las torres? Había una posición de las personas que se ponían en las torres. ¿Cuál era el nombre? ¿Sí? Centinelas. Nunca te dijeron tus abuelitas, anda a atalayar. Atalaya, centinela. ¿A quién pones en una torre? No, o sea, y con el perdón de muchos acá, no vas a poner a un miope sin lentes. Estoy hablando de lo natural, ¿no? Pero hay miopía espiritual también, que uno ve las cosas, pero hasta que las tiene aquí. Ahí se necesita la mirada de un águila. ¿Quiénes tienen mirada de largo alcance en el reino? Los profetas. Ellos son capaces de ver a larga distancia, antes de que se acerquen, antes de que estén cerca de las puertas. Normalmente las torres estaban posicionadas a la par de las puertas. Y las puertas no solo eran de madera, eran puertas reforzadas con metal, con cobre, y tenían barras de hierro que las protegían. Pero los torres era importantísimo, importantísimo. Acá están algunas torres. Se pueden ver varias, por ejemplo, en algunas ciudades medievales. En Europa, por ejemplo, ustedes van a ver torres. Por ejemplo, hay una ciudad en la Toscana que se llama San Gimignano y hay torres. Hay muchas torres. Ahora, estas torres de ahora, o esas torres de esa época, es curioso porque no necesariamente eran torres de defensa. Eran torres que hablaban de la posición de las familias. Los aristócratas tenían plata para construir torres altas. Entonces, el que tenía la torre más alta era como la persona de más alta posición dentro de la ciudad. Entonces, ustedes ven, dentro de la ciudad había cantidad de torres. Pero estas torres, hablando de esta función que se debe cumplir, son torres donde tiene que haber personas con mirada de largo alcance, que pueden discernir, que pueden ver. Ahora, miren qué interesante viendo a nivel nación. ¿Cuál sería la forma de levantar una muralla? Intercesión. La intercesión. La intercesión también tiene una función dentro de lo que es la mirada profética. No solo ese es un entendimiento que el Señor nos ha dado. Interceder no necesariamente es pedir por alguien más. ¿Sí? Una muralla. Interceder es también poder ver. Entonces la intercesión va a estar presente tanto en la muralla como en la torre. ¿Ok? Y también tengo la oración. Entonces tenemos oración e intercesión. Y por supuesto la adoración no falta, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la función? Si la puerta es el hijo, la muralla es el padre, ¿quién es la torre? El que nos guía a toda verdad, el que nos hace ver. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor también es torre. Proverbios 18:10. Miren lo que dice: torre fuerte es el nombre de Yahvé.
a ella corre el justo y es inaccesible. O sea, no hay nadie que te pueda tomar si el Señor es tu torre fuerte. Salmos 61:3. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Ahora miren esto. Cuando David enfrenta a Goliat, físicamente, ¿desde dónde lo estaba viendo? No, físicamente él estaba abajo, o sea, pero realmente lo estaba viendo desde arriba. Lo estaba viendo, o sea, cuando ustedes ven ese diálogo, lo habla como alguien que tiene un lugar más alto que el gigante. Miren, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él estaba en un lugar más alto. Él miraba su lanza y su jabalina como algo pequeño. Entonces muchas veces nosotros vamos a tener que entender que nuestra posición es más alta que la posición del enemigo. Que lo vemos no desde nuestras circunstancias, sino que lo vemos desde el lugar donde estamos posicionados en Dios. Y desde ahí nosotros hablamos a las situaciones. Y desde ahí nosotros hablamos a los problemas. Ahora te voy a hacer una pregunta. En tu casa, con tu familia, ¿cómo está tu puerta? ¿O cómo están tus puertas? ¿Cómo está tu muralla? ¿Y cómo está tu torre? Saben que a mí me llamaba la atención porque cuando leíamos el tema de la muralla, hay algo que nosotros no vemos. Dice, yo mismo seré por muro de fuego alrededor. ¿Cuál sería la traducción de una muralla de fuego en inglés? Muralla de fuego. Firewall. Firewall. Hay una puerta que muchas veces no vemos y es la puerta de los dispositivos electrónicos. Ese término firewall es un término de seguridad de servidores donde no todo puede entrar. Pero muchas veces nosotros controlamos la puerta de la casa, pero hay puertas que no controlamos. Y pueden ser espacios abiertos donde el enemigo hace lo que le dé la gana. Y te puedes dar cuenta muy tarde de todo lo que entró a tu casa por medio de esa puerta. Y es un desafío para mí también. Entonces, cuando te habla de cuidar tus puertas, tenés que pedir al Espíritu qué cosas son puerta. ¿Qué cosas son puerta? Aún para nosotros. ¿Qué cosas estoy dejando entrar directamente a la cámara de los tesoros del rey? ¿Será que no tengo que empezar a curar un poquito las cosas que veo? ¿Será que no tengo que poner un filtro? ¿Será que no tengo que mejor tener un cuarto de cuarentena? Aunque aquí no se puede. Aquí no se puede porque el tema de estos scrolls infinitos es que nunca decidís qué vas a ver. Es como que te metieran bocados de cosas que no querés comer. Y chum, va al siguiente, y va al siguiente, y va al siguiente. Y como ya sabe que te gusta esa comida, te da más, y te da más, y te da más, y te da más, y te da más. Y después resultas con pensamientos que van por otro lado. Y después resultas hablando cosas que ya están en tu corazón. Entonces, tener entendimiento de las puertas, tener entendimiento de la muralla que debo levantar en oración e intercesión. No solo yo, con mis hijos, con mi familia.
Porque mi relación con el Señor va a hacer que esté ese domo, que mientras yo duermo, duermo tranquilo, porque el Señor guarda y cuida mi sueño, de que no entre el enemigo. ¿Y cada cuánto subo yo a la torre? ¿Cuántos atalayas hay en la torre? ¿Cuántas veces te has visto enfrentando un problema que no viste venir? Porque estabas enfocado en otra cosa, estabas dentro de la ciudad, pero no estabas viendo como torre. Entonces, a nivel congregación, ven que vamos saltando de un lugar a otro, debería mínimamente de existir estas tres cosas. Oración de torre. ¿Quiénes participan en la oración de torre? Intercesores que tienen la capacidad de ver. Y van viendo cosas antes de que pasen. Por eso dice que el Señor no hace nada sin decirle a sus profetas. Pero ¿qué pasa si el profeta no está en la torre viendo? Está distraído. Tenemos que cuidar las puertas. Y tenemos que levantar un muro. Levantar ese muro. En la medida que nosotros lo hagamos con nosotros, con nuestra casa, con nuestra congre, el Señor nos va a ir habilitando. Entonces ya no solo vamos a cuidar nuestras puertas, vamos a cuidar la puerta que aquí tenemos. Por lo menos esta. Saben que las noticias no son casualidad. Los hundimientos que han pasado ya pasaron en 4 de las 6 puertas. Probablemente va a haber mucha gente, sí, no, es que lo que pasa es que llueve mucho y sí, tenés razón, eso pasa, pero no dejemos de ver la parte espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un hundimiento? Es que no hay un fundamento correcto. Y a veces lo natural manifiesta la realidad espiritual. Entonces las puertas están cayendo. Están cayendo. Entonces tenemos que tener una mirada más allá de las noticias. Y hablábamos esta semana que la clave es orar el propósito, no orar la noticia. ¿Cuál es la diferencia entre orar la noticia y el propósito? Las noticias estás orando lo que ya pasó. Cuando oras el propósito vas adelante de lo que ha sucedido. ¿Sí? Oras propósito. Con un hijo, por ejemplo. ¿Cuál sería una noticia fatal? ¿Ah? Un accidente. Pero también en su vida, decisiones que tomó por no haber cuidado las puertas o por tú no haber cuidado las puertas. Estás orando la noticia. Mientras que si oras el propósito es orar aquello que Dios dijo. No te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que no ocurra la noticia. Pero somos una iglesia que ora las noticias. ¿Hace sentido? PMT. Ahora, cada vez que mires un agente, Señor, por favor, anclales esto a la mente. Cada vez que miren un agente de la PMT, se acuerden de las puertas, de las murallas y de las torres. Amén. Padre, te damos gracias en este día porque has hablado. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más aguda que una espada de 2 filos, Señor. Y hoy sabemos que esto que has hablado, Señor, ha penetrado a lo profundo del corazón de todos nosotros. Que para ti, Señor, que eres la puerta, y hoy nos estás hablando y nos estás diciendo puertas. Nos estás hablando, Señor, de la importancia de tener comunión contigo para levantar ese muro que resguarda los tesoros, la cámara de los tesoros del Rey. Que muchas veces pueden ser nuestros hijos, Señor, pero también nos extendemos más allá de eso, Señor, y te pedimos perdón
como iglesia, como país. Porque ni siquiera sabemos cuántas puertas hay, Señor. Y si no sabemos cuántas puertas hay, ¿cómo las vamos a cuidar? Pero hoy, Señor, que tú has traído entendimiento, has traído revelación, sabemos que con eso también vienen recursos. Vienen recursos naturales y sobrenaturales, Señor. Porque como dice Apocalipsis, Señor, que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tiene cada una asignada a un ángel que las cuida. Pero en cuanto a lo que es una nación, Señor, sabemos que también la iglesia juega un papel, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos guíes en este camino y nos habilites, nos digas qué tenemos que hacer, Señor. Aquí estamos. Nos presentamos y hablamos primero, Señor, a las puertas que nosotros hemos abierto en nuestra vida. Quizás hay puertas que no sabías que tenías abiertas y hoy te diste cuenta y el Señor te dice hay que cerrarla, hay que sacar eso que entró por esa puerta y hay que guardarla, hay que cuidarla, hay que ser diligente. Perdón, Señor, porque también por puertas que nosotros hemos abierto, hay cosas que han afectado a nuestra familia. Hay cosas, Señor, que han afectado a nuestros hijos. Hay cosas, Señor, que han traído ruina a nuestra casa, Señor. Pero hoy, como Esdras, que se paró y leyó delante de ese estanque, de ese lugar donde luego había una puerta, y leyó los preceptos de Dios, y se arrepintió e inmediatamente comenzó un proceso de reedificación, Señor, de las murallas y de las puertas. Así hoy como casa, como familia, como personas, Señor, nos proponemos, Señor, a reedificar, a levantar ese muro de fuego, Señor. Y te pedimos, Señor, tener discernimiento, pero también tener astucia, Señor, y que podamos ver más allá de las puertas físicas, que veamos las puertas espirituales, Señor, pero también en este mundo donde el enemigo se ha hecho puerta por medio de los dispositivos, Señor, donde la misma tiniebla puede entrar directamente a la habitación de nuestros hijos. Le pedimos, Señor, tener la sagacidad y la valentía, Señor, para poder cuidar y guardar esas puertas. Y levantamos torres, Señor. Pedimos que dones proféticos, Señor, se habiliten, se activen en nuestras casas, Señor, para nosotros siendo reyes y sacerdotes también podamos tener una mirada de largo alcance. Y también hablamos, Señor, a ese don profético sobre esta casa para que se levante, Señor, y tenga una mirada de largo alcance, Señor, como las águilas, desde lo alto poder detectar el más mínimo movimiento, Señor, y nos comprometemos contigo. Sabemos que no es tarea fácil, Señor, y que muchas veces quizás estos ángeles asignados, Señor, han tenido que librar batallas fuertes para que no entren cosas, Señor. Pero sabemos que muchos quizás han caído. Pero hoy te decimos, aquí estamos, Señor. Y en el nombre de Jesús, nos paramos por esta nación. Amén y amén. A cuidar esas puertas. Amén. Que tengan un feliz y bendecido domingo también a las personas que nos ven por la conexión. Esperemos ya pronto esta reconstrucción de los puentes, que es otra cosa, se termine. Miren, hay muchas cosas lindas pasando. Y ya se las vamos a compartir en su momento de lo que el Señor está haciendo. Amén. Los bendecimos.